Envío un cordial saludo a la profesora Lilia Herrera, los jurados y el público presente. En este video, pues mi grupo y mi persona tenemos el placer de hablar sobre las reglas de interpretación de los contratos. Dicho grupo está conformado por Justin Otón, Stephanie Rodríguez y mi persona, Christopher Vargas. La hermenéutica, decía José Leiva Saavedra, es una de las prácticas más constantes en el derecho, porque consiste en una atribución de sentido a la norma, y también, en el caso de la hermenéutica contractual, a los contratos. Y él decía que solamente en el absoluto conocimiento de la norma, pues la misma puede aplicarse de manera correcta, o de la manera para la cual estaba pensada cuando se estipuló. Entonces, siendo el tema del presente video la interpretación de los contratos, pues tendríamos que remitirnos al Código Civil, específicamente al libro cuarto de las obligaciones en general y de los contratos, el título 2, el capítulo 4 de la interpretación de los contratos. Entonces tendríamos el primer artículo, el 1132, que estará apareciendo en pantalla, y pues eso es lo que dicta que primero, si los términos son claros y no dejan ninguna duda, pues se estará el sentido literal de la cláusula, y si las palabras parecieran encontradas en la intención, pues prevalecerá la intención. ¿Por qué esto? Porque en el ejemplo que vamos a ver pueden suceder ambas cosas. La primera es un contrato de arrendamiento en el que el arrendatario, Juan, pagará una renta mensual a su arrendador, Pedro, y esa renta mensual es de $500, y ellos establecen también que no se permitirá subarrendar el apartamento. Si los términos fueron claros y se apegan a la intención de los contratantes, pues lo más normal es que Juan pague esa renta y no subarrende. No obstante, supongamos que en la negociación entre Juan y Pedro, una negociación previa a la firma, ellos sí dejaron claro que se podía subarrendar. Ellos no estaban en contra de eso, y pues Juan subarrendó el apartamento en verano. Y si Pedro se queja al respecto y afirma que en el contrato pues está escrito que eso no se puede, allí pues entenderíamos que la evidente intención de Juan al contratar con Pedro es poder subarrendar el apartamento, y en todo caso entenderíamos que la intención debe prevalecer. Luego está el 1133, que es muy importante porque habla de los actos coetáneos y los posteriores al contrato. Un ejemplo es una compraventa. Ana y Luis firman un contrato de compraventa en el que Ana le vende su automóvil a Luis por $10,000, y el contrato establece que la entrega del automóvil se realizará dentro de un plazo razonable, sin especificar una fecha exacta, o no solamente una fecha exacta, sino asegurarnos más o menos en qué espacio temporal se entregará el auto. Entonces, para entender a qué se referían los contratantes con ese plazo razonable, entender esa intención al redactar el contrato así, debemos atender a los actos coetáneos y a los posteriores. Y los actos coetáneos son los siguientes. Después de que ellos firmaron el contrato, Ana y Luis se reunieron, y Ana le comenta a Luis que ella necesita el automóvil para hacer unos trámites personales y que podrá entregárselo en 2 semanas. Luis, en esa conversación, pues se muestra de acuerdo y no emite ninguna queja, no se manifiesta en objeción. Y actos posteriores pasan exactamente 2 semanas. Ana le entrega el automóvil a Luis porque ya terminó sus trámites personales, y él le paga los $10,000 sin expresar queja ni desacuerdo alguno sobre el tiempo de entrega. Allí podemos entender que cuando los contratantes escribieron dentro de un plazo razonable, pues se referían a más o menos 2 semanas, y eso lo podemos entender por los actos coetáneos y los posteriores. Luego tenemos el artículo 1134, que nuevamente veréis en pantalla, todos los artículos los veréis en pantalla, en el que se habla de la generalidad de los términos, y que no debe entenderse en él cosas distintas y casos diferentes de aquellos que los interesados, es decir, las partes, se propusieran contratar. Eso es muy importante, y hay un ejemplo bastante sencillo. Carlos y María firman un acuerdo de compraventa, en el que Carlos se compromete a venderle a María, cito, con comillas, todos los muebles de su casa por $5,000. Ahí hay una generalidad, porque todos los muebles no especifica cuáles están incluidos y cuáles no. Entonces, para conocer la intención de las partes, tendríamos que revisar las conversaciones que han tenido previas a la firma del contrato. Y resulta que en esa conversación previa a la firma del contrato, Carlos y María discutieron y acordaron verbalmente que todos los muebles incluye específicamente los muebles del salón y del comedor, pero no los muebles de los dormitorios ni de la cocina. Y pues allí, ante esa generalidad de los términos,
esto nos plantea esta problemática, tendríamos que conocer la intención de los contratantes para así entender en ese contrato las cosas que los contratantes buscaban pactar. Luego está el 1135, que habla sobre las cláusulas que admitan diversos sentidos. Ese es un artículo que al momento de practicar se genera bastantes problemas y lo veremos en el siguiente ejemplo. María y Pedro firman un contrato de arrendamiento para un local comercial y en una de las cláusulas se menciona que el arrendatario deberá realizar las reparaciones necesarias. Esa cláusula admite diversos sentidos porque no especifica a qué cosas se refieren estos contratantes con reparaciones necesarias. Y resulta que en conversaciones previas al contrato, María y Pedro lo discutieron y acordaron que cuando ellos dicen reparaciones necesarias, se refieren únicamente a las reparaciones estructurales y de mantenimiento básico, excluyendo renovaciones estéticas y temas así. Entonces, pues, siendo que esa era la intención de ellos al contratar, aunque la cláusula admite varios sentidos, allí está la intención de ellos, significa que esa es el significado más adecuado, el significado que es afín con la intención, y por ello pues entenderíamos que esas son las reparaciones necesarias a las que ellos se refieren, aunque no lo hayan especificado por escrito. Luego está el artículo 1136, que lo tendrán en pantalla también, y que habla sobre la interpretación sistemática de las cláusulas. Eso pues lo podemos ver en un ejemplo de Laura y Andrés. Laura y Andrés firman un contrato de prestación de servicios de diseño gráfico. En esa cláusula se menciona que el diseñador, que en todo caso es Andrés, entregará el proyecto finalizado en un plazo razonable. Nuevamente el tema con el plazo razonable. Y eso es una cláusula dudosa. ¿Por qué? Porque no sabemos a qué se refieren con un plazo razonable. Pero luego hay otras cláusulas, tales como las partes acordarán previamente cualquier modificación al proyecto y el diseñador será responsable de entregar el proyecto conforme a las especificaciones acordadas inicialmente. Entonces entendemos que plazo razonable es un tiempo comprensible, humano, en el que al diseñador le tome cumplir con las especificaciones que acordaron. Y pues eso sería el plazo razonable en estas cláusulas, para entender el tema de la interpretación sistemática de las cláusulas. Había una que no era completamente clara, entonces nos referimos a otras dos que estaban en el contrato y atribuimos a la dudosa el sentido que resulta del conjunto de todas, entendido que en este contrato esas eran las únicas 3 cláusulas. Luego está el artículo 1137, que también estará en pantalla, y que guarda bastante relación con el 1135. El principio es el mismo, pero el 1135 refiere exclusivamente a las cláusulas y el 1137 refiere a cualquier palabra que pueda tener distintas acepciones. Por ejemplo, María y Juan firman un contrato para el desarrollo de un software, de un programa. Y en una cláusula del contrato se menciona que el desarrollo del software estará sujeto a las especificaciones técnicas acordadas. Luego, cuando nos vamos a la parte del contrato en el que se escriben las especificaciones técnicas que se acordaron, nos encontramos con el adjetivo eficiente. El software debe ser eficiente. Y el adjetivo eficiente pues goza de varios significados. Rapidez en ejecución, uso eficiente de recursos o facilidad de uso para el usuario final. Tiene varios significados, pero se debe entender el más adecuado conforme a la naturaleza y el objeto del contrato. Y siendo que la naturaleza es informática porque el objeto es el desarrollo de un programa, nos damos cuenta de que en este contexto específico el adjetivo eficiente se refiere a la rapidez en ejecución del software, del programa, porque eso es fundamental para cumplir con las expectativas técnicas y operativas del cliente. Y pues allí estaríamos utilizando la acepción más adecuada para que el contrato produzca efecto. Luego está el 1138, que habla sobre el uso y la costumbre. Y antes de pasar al ejemplo, pues nosotros tenemos jurisprudencia al respecto. Jurisprudencia del artículo 1138, interpretación de ambigüedades según el uso y la costumbre. Es el fallo de 21 de agosto de 1992.
Agosto 199, página 39, y dice: el uso y la costumbre solo se utilizará para interpretar ambigüedades en los contratos o para suplir omisiones de cláusulas que de ordinario suelen establecerse en ellas. No considera la sala que el uso y la costumbre tienen fuerza para complementar la inexistencia de uno de los requisitos básicos del contrato que en forma expresa exige la ley. Pues esta jurisprudencia a nosotros nos pareció bastante adecuado traerla, porque nos permite entender en qué se usa la costumbre y en qué no se permite, en qué no es ortodoxo que la costumbre sea tomada en cuenta. Y pues ahí claramente decía que cuando hagan falta elementos en los contratos que la ley exige expresamente. Y el ejemplo está entre Juan y Ana. Juan y Ana celebran un contrato de compraventa de una finca agrícola. En el contrato se especifica que Juan se compromete a entregar la finca a Ana en una fecha determinada, pero no se menciona quién debe asumir los gastos de mantenimiento de los cercos y la limpieza de los caminos internos de la finca. Y eso es una duda importante, por lo cual se recurre a la costumbre. Y nos damos cuenta de que en la región en la que Juan y Ana se encuentran, que por allí mismo se encuentra la finca también, es costumbre que la persona que es dueña de la finca, que pretende venderla y entregársela a otra, pues se encarga de esos gastos de mantenimiento de los cercos y de limpieza de los caminos internos de la finca hasta que se cumpla la obligación y él finalmente entregue la finca. Luego está el artículo 1139, que pues habla sobre las cláusulas oscuras, que por oscuras debe entenderse dudosas o propicias a ser tomadas para abusar del derecho que se tiene. Y tenemos el ejemplo perfecto. María, que es el ejemplo del arrendamiento para un local comercial, en el que el arrendatario deberá realizar las mejoras necesarias en el local. No se explica qué es exactamente una mejora necesaria en el local, no se tiene claro. Y si María, como arrendataria, nunca recibió la información de Pedro como arrendador especificando qué es una mejora necesaria, y María se remite a únicamente realizar las mejoras que ella considera necesarias, que son fundamentales para el local, para que el local siga funcionando y para que no sufra daños. Si Pedro se fastidia al ver que una de las mejoras que él consideraba no se realizó y le exige a María el cumplimiento de estas mejoras, pues al ser una cláusula oscura proporcionada por Pedro y que nunca se dio información al respecto, pues las exigencias de Pedro podrían perfectamente no ser válidas, porque la interpretación de esas cláusulas oscuras no deberá favorecer a la parte que hubiese ocasionado la oscuridad, que en todo caso es Pedro. Luego está el 1140, que también estará apareciendo en pantalla y que tiene un ejemplo bastante sencillo. Ana y Carlos acuerdan un contrato para el préstamo gratuito de un vehículo durante un mes. Sin embargo, el contrato no especifica quién será responsable de los gastos de mantenimiento del vehículo durante ese periodo, durante ese mes de préstamo. Al ser un contrato meramente gratuito, se resuelve en favor de la menor transmisión de derechos e intereses, lo que significa que Carlos, al gozar de ese préstamo de manera gratuita para menor transmisión de derechos e intereses, él será a cargo de los gastos de mantenimiento del vehículo durante ese periodo. Si el contrato fuera oneroso, la duda se resolvería en favor de la mayor reciprocidad de intereses, lo que significa que si hubiese dinero de por medio y el préstamo dejase de ser gratuito, pues cada uno se encargaría del gasto de mantenimiento del vehículo durante el periodo en el que lo está usando. Ana cuando esté fuera del préstamo y Carlos cuando esté pagando ese préstamo, pues él también se encargará. Y si las dudas de cuya resolución se trata en ese artículo recayeran sobre el objeto principal del contrato, de manera que no se pudiera saber cuál fue la intención de los contratantes, porque a todo esto, esta regla de interpretación de los contratos lo que busca es salvaguardar la validez para que la obligación persista, para que se dé ese intercambio de prestaciones. Entonces, pues sí, si no pudiese por ninguna de estas reglas entenderse cuál fue la intención de los contratantes para establecer esa intención como el cumplimiento adecuado, lo que sucedería es que pues tendríamos el primer caso de nulidad, el contrato sería nulo. ¿Y cómo podría ser dentro de este ejemplo? Si no se hubiese especificado la duración del préstamo
o el propósito del mismo préstamo y no se pudiese entender esa intención, es decir, cuánto debe durar o por qué se hizo, si no se pudiese entender, pues el contrato sería nulo. Y básicamente esas serían las reglas de interpretación de los contratos. Los artículos pues son los que aparecen en el Código Civil con sus respectivos ejemplos y con una jurisprudencia que aclara el tema del uso de la costumbre. Sin nada más que decir, me despido y gracias por vuestra atención.